Hay momentos donde uno siente que la vida se le viene encima. Y lo lamentable del caso es que a veces no sucede poco a poco, sino de golpe. Como si todo se alineara, pero en tu contra. Las cuentas, las decisiones, las responsabilidades, las expectativas de la gente, las batallas internas que nadie ve. Y tú estás ahí, tratando de mantenerte firme. Pero dentro de ti sabes que esto es más grande que tú. ¿Sabes algo? Yo he estado ahí un montón de veces. Momentos donde literalmente sentía que estaba perdiendo una gran batalla. No física, pero real. Una guerra en la mente, una guerra en el corazón, una guerra en las decisiones. Y lo más fuerte no necesariamente era el problema. Era la sensación de estar combatiendo solo, peleándolo solo. Pero es ahí donde hay un texto que cobra vida, que cobra pertinencia y que nos ayuda a entender que en estos procesos la aparente soledad no es más que un pensamiento en nuestra mente y no una verdad que gobierna nuestra vida. Deuteronomios, el capítulo 20, versos del 1 al 4, nueva traducción viviente. Yo tengo mi Biblia por aquí. Yo quiero que lo analicemos, lo estudiemos y profundicemos en este texto juntos, porque sin lugar a duda nos va a ampliar el panorama y la imagen que Dios está viendo. Nosotros estamos ahí en un campo de batalla, pero Dios está viendo un panorama más amplio. Deuteronomios capítulo 20, verso 1 al 4 dice: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. En este texto encontramos a Dios hablándole a su pueblo justo antes de entrar a la guerra. Y lo interesante es esto: Dios no empieza hablando de estrategia, ni de armas, ni de entrenamiento militar. Dios empieza trabajando la mente, trabajando con el corazón y la perspectiva, porque Dios sabe algo: que muchas ocasiones las batallas que nosotros vamos a enfrentar se pierden mucho antes de comenzarla. Y se pierden aquí, en nuestra mente, en nuestro ideal con respecto a las situaciones que estamos atravesando. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y un pueblo más grande que tú. Primero, Dios no dice si sales a la guerra. Dice cuando salga a la guerra. Esto es claro, significa algo demasiado importante. La guerra para nosotros, mi querido hermano, es inevitable. Y seguir a Dios no te exime de conflicto. Tener fe no cancela los problemas. Ser obediente no te garantiza una vida cómoda. Al contrario, muchas veces hacer lo correcto te mete en batallas que no esperabas. Y tú y yo somos testigos de eso. Ahora, Dios menciona 3 cosas específicas. Menciona caballos, menciona carros y un ejército más numeroso que el tuyo. Y esto no está ahí por casualidad. Los carros, si vamos a un análisis profundo, en ese tiempo eran tecnología avanzada. Era una ventaja militar, era poder visible, superioridad estratégica. Hoy los carros son todo eso que tú ves y sientes que no tienes. Personas con más recursos, más conexiones, más oportunidades, más ventaja que tú. Y tú decides cómo yo voy a competir con eso. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa película? Pero número 2, los caballos representaban velocidad, fuerza, movilidad. Eran lo que hacía
que un ejército avanzara rápido. Hoy esos caballos son esos problemas que llegan sin avisar, que no te dan el tiempo a procesar las situaciones, ni a prepararte. Situaciones que te caen encima y tú dices, esto fue demasiado rápido, como que todo se juntó a la vez. Pero hay un tercer elemento, un ejército más numeroso que el tuyo. Eso es lo que nos abruma, lo que se acumula. No es un problema, son muchos. Son deudas, presiones, miedo, ansiedad, expectativas, errores del pasado, pensamientos que no se callan. ¿Cuántos hemos vivido eso? Y tú miras todo y dices, esto sin lugar a dudas me va a dominar. Yo no estoy hablando al aire, yo sé que esto a ti te ha pasado. Y aquí está lo poderoso del texto, necesito que aterricemos. Dios no niega lo que estás viviendo. No dice que no hay caballos, no dice que no hay carros, no dice que el enemigo es pequeño. Dios reconoce todo eso y reconoce esa realidad, pero no permite que la realidad domine tu reacción. Y dice, no tengas miedo. Esto no es una sugerencia, esto es una orden. No tengas miedo. Y aquí hay algo profundo, querido hermano. El miedo no es simplemente una emoción. Puede convertirse en desobediencia. Cuando Dios ya te dijo que no temas, darle rienda suelta al miedo te paraliza, alejándote del plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el miedo paraliza, el miedo distorsiona, el miedo te hace retroceder cuando Dios te llamó a avanzar. Y es entonces donde Dios mismo responde la gran pregunta de por qué no debo tener miedo. Escucha esto con mucho detenimiento. Porque Jehová tu Dios va contigo. Él pelea por ti. Y aquí está todo. No es que tú eres fuerte, es que Él está contigo. No es que tú puedes con esto, es que Él pelea por ti. Yo necesito que alguien lo reciba y lo atesore en su corazón. No es que la batalla es fácil, es que no estás peleando solo. Aquí el panorama cambia y Dios añade algo más. El mismo que te sacó de Egipto, dice la Escritura. O sea, Dios no solo te da una promesa, Dios te recuerda su historial. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que hizo caer pan del cielo, el mismo Dios que sostuvo a su pueblo en el desierto, ese mismo Dios que ha hecho milagros una y otra vez, ese mismo Dios es el que te dice en esta hora, no tengas miedo. Si lo hice ayer, lo vuelvo a hacer contigo. Ahora, vamos a aterrizar esto. Porque tú no estás entrando a una guerra con espadas, pero sí estás en guerra. Quizás hoy no tenemos estas armas físicas. Tu guerra no tiene caballos, pero sí puede tener muchas ansiedades. Tu guerra no necesariamente tiene carros, pero tiene mucha presión. Tu guerra no necesariamente tiene ejércitos visibles, pero tiene pensamientos intrusos en tu mente que te atacan todos los días. Y muchas veces lo que te está derrotando no es el problema en sí, es el miedo que le tienes. Yo sé que es así porque yo lo he vivido. Porque empezamos a pensar, no puedo, no me van a dar los números, esto es demasiado para mí solo. Y sin darnos cuenta, nos rendimos a veces sin intentarlo. Nos rendimos antes de pelear. Por eso este texto viene a confrontarte y a levantarte al mismo tiempo. Porque el principio es claro. La batalla no se gana por lo que tú tienes. Se gana por quien está contigo. Y esa es la realidad máxima, la verdad absoluta de este caso. Y aquí es donde todo apunta a Jesús, mi querido amigo. El Antiguo Testamento lo conocemos. Dios peleaba por su pueblo en guerras físicas. Pero en el Nuevo Testamento,
Jesús pelea por nosotros en una guerra espiritual. Y no solo pelea, sino que ya venció. Y la cruz no fue una derrota, fue la victoria más grande de la historia. El pecado fue vencido, la muerte fue vencida, el enemigo fue vencido. Así que tú no estás peleando por tu victoria, tú estás peleando desde la victoria. Y aquí lo cambia todo, porque pelear desde la victoria te permite tener perspectivas que antes no tenía. Porque antes estábamos agobiados por estar solos, pero hoy estoy diciendo, ya yo vencí, ya mi Jesús dictó la palabra y yo simplemente la sigo. Hay una frase que hace un tiempito atrás predicando utilicé haciendo referencia a algo poderoso. La presencia de Dios no se usa, la presencia de Dios se sigue. Y cuando nosotros tenemos la realidad de que hay una victoria causada por la presencia misma de Dios aquí en la tierra, nosotros debemos comenzar a seguir eso y dar pisadas en esa dirección. No para alcanzar la victoria, sino porque ya la victoria me alcanzó a mí. Así que hoy, la pregunta no es si tienes problemas. Yo sé que todos tenemos problemas. La pregunta es, ¿quién está gobernando tu corazón en medio de todos esos problemas y batallas que estamos enfrentando? Porque si el que está gobernando es el miedo, sin lugar a duda vamos a terminar retrocediendo. Pero si es Dios, vas a mantenerte firme. Aunque tiemble todo, aunque no entiendas todo, aunque se vea imposible lo que estás atravesando, tú vas a saber algo muy importante, que el resto no necesariamente sabe. Que Dios está contigo. Él está peleando por ti. Y yo creo que esa es una revelación que cambia nuestra vida. Así que hoy podemos rendir nuestra voluntad y dejar de pelear solos. Dejar de cargar lo que no nos corresponde. Dejar de tratar de controlar lo que solo Dios puede manejar. Y empezar a confiar. A confiar que Dios nunca ha perdido una batalla. Quizás el problema sigue ahí. Pero ahora tú no eres el mismo. Porque ahora sabes que no estás solo. Cuando salgas a la guerra, cuando llegue ese momento oscuro, recuerda que hay uno que está caminando al frente de ti como poderoso gigante. Esa es nuestra promesa y eso es lo que nos sostiene en nuestros momentos de debilidad. Mis últimas palabras son que no tengas miedo, que sigas adelante, que hay promesas de Dios que todos los días se están cumpliendo en tu vida. Para terminar, recordarte que este es nuestro libro Predicarte, el arte de una predicación efectiva. Lo puedes conseguir por Amazon y todas las plataformas. También me puedes escribir un mensaje y te lo hacemos llegar. El arte de una predicación efectiva es responderle al llamado de Dios de la manera adecuada, honrando las palabras de Jesús cuando nos invita a ser discípulos a todas las naciones, a predicar hasta el fin del mundo, a tiempo y afuera de tiempo. Predicarte, consíguelo en tu plataforma favorita, de manera digital, de manera audible o de manera física. Esto está marcando una revolución en la predicación. Dios te bendiga.